Bueno, pues muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a hablar de múltiples noticias que han ocurrido en la actualidad del mundo de la Fórmula 1. Sobre todo, además, en la parte inicial nos vamos a centrar acerca de las valoraciones del equipo Aston Martin. Os hemos traído en el primero de los vídeos del día de hoy los datos, ahora os traemos las valoraciones que ya han sacado las conclusiones dentro del equipo. Más allá de ahí tenemos muchas cosas que comentaros, por lo que tenemos todos los temas que vamos a tratar detallados en la descripción de este vídeo para que os saltéis la parte que no queráis llegar a ver. Habiendo dicho todo esto, vamos a dar comienzo y primero, antes de hablaros de la valoración propia del equipo Aston Martin, os tenemos que poner las palabras que pronunció Mike Krack sobre las sensaciones que ya de por sí tenían en el circuito de las Américas después de la carrera que realizaron. Una carrera impresionante, una carrera que yo me pongo en primera persona en este caso, no me podía creer. O sea, yo me la estaba viendo y digo, no me puedo creer que estemos viendo a un equipo Aston Martin ahora mismo, después de lo que habíamos visto tanto viernes como sábado, por únicamente cambiar las configuraciones de los monoplazas y decir, es que si hubieran salido, ya no digo que hubieran salido quintos, llegan a salir décimos y estarían peleando con los pilotos de cabeza. Así que eso fue ese Gran Premio de Estados Unidos. Hay muchas valoraciones ya después. Recordemos aún así que estas son las valoraciones en Austin, es decir, no tiremos la casa por la ventana, no lo hacen desde el propio equipo Aston Martin. Os hemos dado los datos de esta carrera, pero México es otro circuito y habrá que sacar esas valoraciones y comprobar en un trazado diferente. Pero antes de hablaros sobre esas valoraciones, como digo, quiero que escuchéis las propias palabras de Mike Krack en el propio circuito, nada más acabó la carrera, explicando lo que sentían. Gran ritmo por parte de ambos coches, con y sin mejoras. Sí, buen ritmo, aunque hemos empezado desde el pit lane porque decidimos cambiar los coches después del viernes y el sábado, donde no éramos suficientemente buenos. Muy esperanzador el ritmo, que ha sido bueno durante toda la carrera, en todas las tandas, con todos los neumáticos, así que podemos estar satisfechos con el ritmo. Buena información, se puede decir que este suelo funciona como se esperaba. Ahora mismo solo tenemos los tiempos por vuelta y los resultados. No pensamos que haya sido malo, pero tenemos que ver los detalles e intentar sacar el máximo del coche para México, que no queda mucho. Las primeras valoraciones que vamos a ver son las de Eric Blandin, director de aerodinámica y una persona que estuvo como director de aerodinámica en el equipo Mercedes en su día, en el momento más top de Mercedes. Salió de allí en 2020, para que os hagáis una idea, para marcharse al proyecto del equipo Aston Martin y llegó en la pasada temporada junto a toda la camada de Dan Fallows y todos los ingenieros de no tanto renombre que también venían o de Mercedes o de Ferrari o de Red Bull, que se introdujeron la pasada temporada alrededor de verano, algunos antes, algunos después. Es ese Eric Blandin, para que os hagáis una idea, una de las personas más importantes en el Mercedes más exitoso que ha habido, y ha dado esas valoraciones, ¿no? Sabemos con el pie izquierdo con el que empezó Aston Martin en el Gran Premio de los Estados Unidos, pero esa resurrección que llegaron a tener después de cambiar las configuraciones y realmente ir bien. Pues lo que comenta Eric Blandin, el jefe de aerodinámica actual del equipo Aston Martin, es que eran conscientes de que se habían equivocado con esa configuración y que después de cambiarla a una configuración que en el caso de Alonso ya conocían que era la de Qatar, y en el caso de Stroll con las mejoras, cambiar a los aspectos que creían después de lo que habían visto el viernes y sábado que tenían que necesitaban para solucionarlo, acertaron de lleno y comentan que las primeras valoraciones con las mejoras les han dado los datos exactos que querían. Es decir, que por ahora van en el camino que creen, van en el camino que el simulador les estaba diciendo, porque además pensad que esto no es solo importante por el hecho de que Aston Martin realmente ha mejorado, sino porque estas mejoras son el futuro, son las mejoras para el cambio de dirección que está haciendo Aston Martin para la próxima temporada. El próximo año se espera una MR24 que sea mucho más eficiente, sobre todo con ya el trabajo realizado por todo este personal que os estoy comentando y demás. Lo que dice es que han aprendido cómo ha funcionado este paquete y ha funcionado como se esperaba. No les dio los datos correctos el simulador para las primeras pruebas. El problema estuvo más ahí. Ahora lo vamos a ver eso más en la valoración extensa que ahora os vamos a hacer, pero
Eso fue más en los frenos, que el simulador les dijo unos parámetros que luego no se correspondían y eso les acabó frustrando, pero luego ya puesto a punto y puesto con esas configuraciones, los datos que recibieron son los que esperaban el simulador y la correlación entre Alonso y Stroll era la esperada. Así que eso es algo muy bueno. Lo que dijo textualmente Eric Blanding es: hemos aprendido que el paquete está funcionando realmente como esperábamos. Así que esto es lo importante. Veremos México, es lo que os comento inicialmente. La valoración larga por parte del equipo Aston Martin la ha desvelado Automotor Un Sport. Básicamente, objetivo cumplido para 2024 es lo que ha conseguido el equipo Aston Martin con estas mejoras, según nos confirma Automotor Un Sport. Comenzando el fin de semana, fallaron nada más llegar. Aston Martin fallaron ya con las simulaciones previas que habían realizado con algunos parámetros, sobre todo en el caso de los frenos, que eso les acabó lastrando desde los entrenamientos libres. Provocó que en total rodasen 24 vueltas en total el equipo Aston Martin en los libres 1 y la única sesión de libres, algo que es muy poco para una sesión de libres y que encima habías podido rodar tan poco por problemas, que no era porque lo hubieras acertado de lleno y no necesitases más, sino que es que por problemas solo pudieron rodar esas 24 vueltas, de las cuales además no todas son vueltas buenas, porque hay algunas vueltas de recarga, hay algunas vueltas en las que no están tirando, es decir, que no son encima 24 vueltas efectivas recopilando datos. Incluso ante esto, Mike Crack lo que nos recoge Automotor Sport es que dijo: en un fin de semana sprint cualquier avería te despista, tienes que ser fiable al 100%, de lo contrario no tendrás los datos. Luego, tras los malos viernes y sábado, un cambio era necesario. Aquí mismo en el canal os lo llegamos a comentar, diciendo que necesitaban cambiar la configuración porque no tenía sentido correr el domingo con una configuración que no iba a funcionar. Y es que así os lo dijimos aquí desde el propio viernes. Eso mismo es lo que acabó consiguiendo hacer Aston Martin, tomando ese riesgo saliendo desde el pit lane. Los ingenieros reajustaron los muelles de la barra de la torsión trasera del coche de Stroll, que es algo que les estaba fallando, entonces reajustaron esa barra trasera y ajustaron los estabilizadores transversales de ambos ejes, las mejoras, y eso se quedaron tal y como estaban. Para ello, además, también se redujo la distancia en el suelo, es decir, bajaron el monoplaza más. Esto es muy positivo y más que haya funcionado en un circuito como Austin. Al haber bajado más el monoplaza, es lo que ya os hemos comentado, que quizá en el caso de Mercedes y en el caso de Leclerc les han descalificado a Hamilton y a Leclerc porque iban más bajos de lo permitido, pero es que al bajar más el monoplaza consigues más carga aerodinámica. Si Aston Martin no ha tenido esos problemas, es muy positivo. Eso es en el caso de Stroll. En el caso de Alonso también bajaron un poco más el coche y se dieron cuenta de que funcionaba, además de cambiar todas las mejoras y regresar a Qatar para ya usar Austin como una escenario de pruebas y comparar los dos monoplazas. El lema de estos cambios era: si vas a ser un mal fin de semana, al menos aprendamos todo lo posible. Eso es lo que tenían en cuenta desde el equipo Aston Martin, y en este concepto se aceptó la salida desde el pit lane y cambiar todas esas configuraciones, algo de lo cual ha salido muy bien. En Canadá y en Holanda, si retrocedemos en el tiempo, Alonso corrió, por ejemplo, con un monoplaza que rindió muy bien, acabó quedando en la segunda posición, pero a partir de ahí no era tan así, hasta el punto que encima de este Zandvoort han perdido incluso la posición frente a McLaren en el Mundial de Constructores. Aún así, la carrera de Austin salen con muchos más datos de los que recopilaron en Canadá y en Zandvoort, y esperan esta vez sí haber acertado de lleno. Las primeras valoraciones indican que eso es lo correcto. Y en Austin han salido desde el equipo Aston Martin, esto es lo más importante siempre, con unas caras muy positivas. Siempre os lo decimos, al final, más incluso de lo que dicen, lo importante son las caras que ellos mismos transmiten nada más acaba la carrera, y salieron con muchas sonrisas dentro del garaje. Alonso, que partía desde la 17ª posición de la parrilla, fue incluso tan... que esto además es muy destacable porque Alonso no llevaba las mejoras, pero con los cambios que realizaron, aprendiendo mucho más ya de su monoplaza de por sí, fueron tan rápidos incluso que como los pilotos de cabeza, como Verstappen, como Norris, como Hamilton o como Carlos Sainz.
el ex campeón del mundo habría terminado fácilmente con ese ritmo en sexto lugar después de las descalificaciones por delante de Gasly, que no habría podido llegar a contenerle. Aún así, Stroll acabó finalmente en séptima posición después de las descalificaciones, que por cierto es algo muy positivo, que ya transmiten desde dentro del equipo Aston Martin, que esperan que sea lo que esto le devuelva la confianza a Stroll, porque necesitan en una lucha frente a McLaren también, aunque ahora mismo ya esté perdida, que veremos en las próximas carreras si pueden llegar a remontar un poco, pero necesitan que siga puntuando, necesitan los puntos de Stroll para poder pelear y ser un equipo de zona alta. Mike Crack, además, también en este sentido han hablado, y los datos que ha recogido Aston Martin gracias a Lance Stroll son los correctos, sobre todo además, ¿por qué? Porque en mitad de carrera se deshicieron del tráfico y rodaron tanto Alonso como Stroll en completo aire limpio, porque además entre los dos había más de 7 segundos de distancia. Lo que dice Crack es, en la parte central, Fernando y Lance rodaban separados por una diferencia de 7 segundos, sin un coche en medio. De aquí hemos podido sacar unas conclusiones muy valiosas. Han sido posiblemente los mejores test, y además con las configuraciones perfectas. Profundizaremos en el análisis y luego averiguaremos qué es mejor, el coche viejo o el coche antiguo, que visto lo visto, sin lugar a dudas, el coche nuevo ha funcionado mucho mejor porque Stroll ha rendido mejor que Alonso, y eso ya te lo dice todo. Ante esto también Eric Blanding lo que ha comentado es que el objetivo se ha cumplido, lo que tenían ya pensado de probar para 2024 es exactamente lo que tenían en el simulador, y dice, el objetivo con este nuevo coche, con estas mejoras y el cambio de filosofía que habrá el próximo año, es que el coche sea más estable y predecible. Eso lo vuelve a comentar Eric Blanding. Es muy positivo todo lo que ha pasado este fin de semana, el domingo mejor dicho, con el equipo Aston Martin. Los datos son los correctos y si así siguen en México, el rendimiento de Aston Martin solo puede que ir para arriba. Esta es la valoración que han sacado de largo, muy extensa, pero muy completa. Y lo más importante es lo que os hemos comentado anteriormente, las caras son muy buenas porque creen que han dado con la clave que fallaron en Canadá, la que fallaron nuevamente en Zandvoort. Con todo eso creen que ha dado con esa clave. No están diciendo de pelear ahora por victorias o por podios en todo, pero sí volver a la senda del podio, a estar más cerca, a poder pelear frente a Norris, frente a Hamilton, frente a los Ferrari. Han tenido más ritmo que los Ferrari en este Gran Premio, más ritmo que Russell recordemos que tiene el mismo coche que Hamilton es el único que habría podido pelear por la victoria frente a Verstappen. Ese es el nivel. Así que es muy positivo los datos que recoge por ahora el equipo Aston Martin. Os recuerdo, mantengamos en ese sentido la calma, esperemos a ver qué es lo que consiguen hacer en el México, y si son otra vez positivos, que México no debería de ser además un fin de semana malo, viendo el resultado, viendo el rendimiento que han tenido en este circuito, y además por la altitud sobre el nivel del mar que está el Autódromo de los Hermanos Rodríguez, que sabemos que es uno de los circuitos que está a mayor altitud, bueno, es el circuito que está a mayor altitud del año, lo que supone una menor densidad del aire y lo que supone menor drag, menor resistencia aerodinámica, podrían conseguir un muy buen rendimiento. Veremos si es así. Vamos a pasar de tema, os dejamos ya a un lado el equipo Aston Martin y las valoraciones, porque entre el primer vídeo y el segundo hemos hablado muchísimo. Si queréis ver los datos, estos han sido las valoraciones del equipo, pero si queréis ver los datos, os recomiendo que vayáis a ver el vídeo anterior que hay en el canal, donde os tratamos todo esto. Habiendo dicho ya todo esto, ahora sí vamos a pasar al siguiente de los temas y tenemos que hablar al respecto sobre Red Bull y la decisión que consiguió la victoria de Max Verstappen. Después del Gran Premio de Austin hemos podido ver que hubo dos pilotos que acabaron descalificados. El motivo de todo esto son los grandes baches que tiene este circuito, que son conocidos por todos. No es la primera vez que ocurre, este circuito siempre ha tenido estos baches, y sobre todo el problema que generaba porque las panzas de los monoplazas golpean con ese asfalto. ¿Y esto qué provocaba? Pues llegaba a provocar esa descalificación, por ejemplo, de Hamilton o Leclerc si iban muy abajo. Ha habido muchas críticas de gente diciendo que muchos pilotos posiblemente también acabarían descalificados, y es así, pero ellos fueron los que pagaron en ese sentido. Por parte de Verstappen, él pasó las pruebas, a él le hicieron esa revisión, pero las pasó, y esa es la decisión que tomó Red Bull, que le ha sido desvelada por parte del equipo y que ha definido la carrera y la victoria, porque incluso aunque Hamilton hubiera logrado adelantarle en pista, hubiera acabado ganando Verstappen porque él no fue descalificado. ¿Cuál es esa decisión?
Desde el viernes, los de Adrian Newey decidieron subir la panza del monoplaza, elevarla un poquito, perdiendo así prestaciones, porque os estamos diciendo, cuanto más la bajes, más prestaciones tienes, más rápido puedes ir, más carga aerodinámica generas, pero decidieron subirla un poco, perder prestaciones. Posiblemente eso generó todos esos problemas en los frenos que se estuvo quejando Max, pero así conservaron la victoria. Y encima luego también sí que es verdad, esta es una decisión de genios, esta es una decisión de Red Bull es el mejor equipo sin lugar a dudas. No creo que hubiera maldad en el caso de Leclerc y en el caso de Mercedes, y posiblemente no es que fuera adrede para intentar a ver si no me pillan, yo creo que es más el hecho de que estaba más bacheado de lo que incluso ellos se pensaban. Para tener un buen rendimiento tenían que ir a esa altura. No pensaban que fuesen a desgastar ese tablón de madera más de lo que estaba permitido. Yo creo que es ese sentido, ¿eh? O sea, no quiero pensar mal y el hecho de fuimos a ver si no nos pillaban y nos pillaron. En el caso de Red Bull no se la quisieron jugar y no tuvieron ese problema, pero ¿qué es lo que os digo? Yo creo que por supuesto juega en favor de que si tienes tanto rendimiento, aún los problemas de frenos, aún los problemas de que, bueno, que Verstappen no ganó con tanta solidez, con tanta distancia como en otras carreras, pero es que aún con todo esto, fijaros que ya de por sí en la propia carrera acabó ganando, así que en ese sentido es jugar con mucha ventaja sobre el resto, sin lugar a dudas. Pero es posible que también lo que nos comentaba Checo, que lo vimos en el día de ayer, el piloto mexicano que se quejaba de que no tenía bien reglado el monoplaza, es posible que quizá no es que no lo tuviera bien reglado, pero que más allá de ahí, si es un coche con el que no está a gusto, si es un coche con el que ha ido hacia el estilo de conducción de Max, como ya sabemos y lo hemos contado, si encima te tienen que subir un poco más el monoplaza, pierdes prestaciones, te sientes más incómodo, tendría sentido que fuera por ese problema por lo que se quejaba Checo. Así que bueno, habiendo dicho esto, pasamos al siguiente de los temas que es bastante interesante y viene por parte desde dentro del equipo Mercedes. El Mercedes, después de Austin, tienen un objetivo claro y es el de mejorar en las paradas. Hasta ahora, siempre el mejor había sido Red Bull. Por bastante además, pero es que no es nuevo, no es de un año, no es de hace dos, es de siempre. Red Bull son impresionantes en las paradas y Mercedes no estaba lejos, pero por lo menos no perdían tanto frente a Red Bull. El problema es que les ha surgido un nuevo contrincante, un contrincante que hace nada, en Qatar, les consiguió quitar el récord mundial, el récord de la historia de la parada más rápida, que fue McLaren, y en este Gran Premio de Austin, McLaren ha vuelto a hacer de media mejores paradas. McLaren ha sido el que mejor paradas ha hecho y Red Bull el que tercero. En el caso de Mercedes están quintos en la tabla de mejores paradas que han hecho en este fin de semana, por lo que están diciendo que quieren mejorar porque, por ejemplo, llegaron a perder hasta un segundo en carrera por culpa de las paradas. Esto es algo que no quieren que vuelva a ocurrirles, por lo que trabajarán más en realizar esas mejores paradas. Eso es algo que en Mercedes siempre han intentado. Este es el gráfico donde vemos las paradas que ha habido en la parrilla y como vemos en el caso de McLaren son el equipo más rápido en esas paradas. Luego Ferrari, sorprendentemente Ferrari ha mejorado bastante este año en esas paradas, que sabemos el desastre que eran generalmente, y luego vemos a Mercedes que están aún incluso por detrás de Red Bull y por detrás de Alpine, superiores en este caso Alfa Tauri. No está muy lejos tampoco Aston Martin y un escalón ya un pelín más arriba vemos a Williams, luego Alfa Romeo y los peores son el equipo Haas. Pero es eso, Mercedes que pierde casi ese segundo frente a McLaren, quieren mejorar esas paradas para así no perderlo por lo menos y no estar en esa pelea. No son malos en las paradas, por supuesto que no, y Mercedes se caracteriza por haber conseguido siempre que han querido muy buenas paradas dobles, que eso es muy complicado, pero no son las más rápidos tampoco. Y el problema, cuando solo era Red Bull y no te sacaba tanto, pues se quedaba ahí. Pero cuando se les ha unido McLaren, pues entonces ya, si en McLaren ha mejorado bastante en eso, pues Mercedes quiere trabajar para conseguirlo. No es la primera vez que desde Mercedes quieren hacerlo. Mercedes fue quien empujó para meter las nuevas normas que se introdujeron en 2021 que obligaban a prácticamente hacer paradas más lentas, porque en lugar de ser todo automatizado tenía que ser un poco más manual. Eran mínimos cambios, pero es que sí que hacían un poco las paradas más lentas para frenar a Red Bull, aún así tampoco lo conseguían hacer y ahora es lo que se proponen desde dentro del equipo. Última noticia y cerramos con el vídeo, tenemos que hablar acerca de Daniel Ricciardo y es que
el piloto australiano ha sido preguntado por respecto a Liam Lawson. Sabemos que Lawson le ha sustituido en estos últimos fines de semana hasta Estados Unidos, que ha sido donde ha podido regresar. Sabemos que Lawson lo ha hecho espectacularmente, llegando incluso a puntuar, habiendo debutado en desde Países Bajos. Ese fue su debut, en medio de un fin de semana que ya había dado comienzo incluso, y luego acabó en Singapur. Ya no es el mejor resultado de AlphaTauri porque Tsunoda se lo ha superado en este fin de semana, pero hasta el momento era el mejor resultado de AlphaTauri con un 9º lugar que llegó a hacer el neozelandés. Ha rendido muy bien. Sabemos que los rumores indican que Liam Lawson tendría asiento asegurado en 2025, algo que desde Red Bull no han querido confirmar, pero eso es lo que hay ciertos rumores que indican. Pero lo que sí que han dicho desde dentro del equipo Red Bull en muchas ocasiones es que se merece sin lugar a dudas un asiento. No se lo han podido dar, pero que se merece sin lugar a dudas y que conseguirá un asiento, que no se lo aseguran ellos, es lo que están diciendo, pero que lo acabarán consiguiendo sin lugar a dudas. Eso es lo que ha llegado incluso a decir Christian Horner, una opinión que Daniel Ricciardo comparte. Lo que dice el australiano es: Liam hizo un gran trabajo, sin duda. En cuanto a que actualmente no tenga el asiento el año que viene, creo que es uno de esos en los que es bastante joven. No es como si estuviera al final de su carrera, está en la primera parte de la suya, así que sigue persistiendo y mantén la cabeza baja. Aquí como que le llega a mandar un mensaje. Lo que dice es: lo hizo muy bien para crearse una oportunidad, así que creo que si sigue por ese camino le llegará su momento. Es las palabras que tiene Daniel Ricciardo sobre Liam Lawson. Yo creo que sí, yo creo que en 2025 le vamos a ver corriendo como piloto titular, porque creo que sí que le darán ese asiento desde Red Bull. No tendría sentido que no lo hagan. Mínimo el asiento de Tsunoda se lo tienen que dar, mínimo, como estoy diciendo, y veremos qué es lo que acaba ocurriendo en ese sentido, pero vamos, yo creo que sí que acabará llegando a la Fórmula 1. Os recuerdo, por si queréis estar atentos, que este fin de semana el de México no va a estar Lawson en el paddock, volverá en Brasil, estuvo en Estados Unidos en el box de AlphaTauri, también en el box de Red Bull como piloto reserva, que es de los dos, pero regresará en este Gran Premio de México, no lo va a estar, regresará en Brasil porque se corre la última cita de la Superfórmula japonesa. Esto es algo que os habíamos dicho, de que si Ricciardo se seguía extendiendo más en el tiempo su lesión, en México tenían un problema porque Lawson tenía que volver a correr en Japón, pero al final no ha tenido ese problema. Lawson correrá la última cita de la Superfórmula japonesa en Suzuka, tiene oportunidades todavía de ganar el título, así que por si queréis estar atentos. Habiendo dicho ya todo esto, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Deja tu like y suscríbete si te ha gustado, porque apoyarás muchísimo el contenido diario que realizamos. Déjame en los comentarios también tus opiniones sobre las valoraciones de Aston Martin o cualquier otro tema que quieras comentar, y nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.